Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros Andrés Madero, ministro de Trabajo, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. A propósito, ministro, de las reformas laborales que no llegan a la Asamblea, ¿por qué se ha tardado tanto el envío de este paquete de reformas? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto aquí a toda la audiencia de Telerama. Principalmente porque continuamos con la confección de estas reformas en materia del consenso. Ya están terminadas, están en manos del Ejecutivo, que las presentará en los próximos días directamente a la Asamblea Nacional. Lo importante es que estas reformas han sido consensuadas y trabajadas no solamente desde el Gobierno Nacional, sino han sido propuestas recogidas por parte de sectores productivos del país, sectores empresariales, sectores de trabajadores, artesanos, emprendedores, mujeres jefas de hogar, es decir, un sinnúmero de personas que están involucradas en la economía productiva del país en búsqueda de eso. Usted dice, generar empleo. ¿Hay consensos? Hay consensos. ¿Los trabajadores están de acuerdo con las reformas? Porque ese era uno de los puntos. Hay consensos y hay que tener en claro dos cosas. Inicialmente los trabajadores están de acuerdo, pero de igual manera estas reformas van para los nuevos trabajadores. Es decir, que estamos trabajando también con personas que están en búsqueda de trabajo, personas que han regresado al país con un posgrado, que no tienen la forma de incorporarse rápidamente al trabajo pleno. Es decir, para todos ellos van las reformas. Ahora, se ha hablado ya algo en torno a lo que serán estas nuevas reformas. Las nuevas modalidades de contratación, ¿cómo serán, ministro? Bueno, con modalidades de contratación que van a tener una sola característica principal y que va a ser eje en todas las mismas, que son el respeto de los derechos de los trabajadores, el derecho a la afiliación obligatoria al Seguro Social, el derecho a una remuneración justa de acuerdo al trabajo realizado, el derecho a la prestación de la 13ª y 14ª remuneraciones, como están establecidos en el Código del Trabajo, el derecho a vacaciones, el derecho a la participación de utilidades. Es decir, derivados del primer derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, vendrán todos estos derechos conexos dentro de estas modalidades contractuales, lo que va a permitir es que estas modalidades contractuales, adaptarnos el trabajo a la realidad que estamos viviendo en el país y en el mundo. La revolución industrial 4.0 que se hace presente cada vez con más fuerza en nuestro país y alrededor de todo el mundo, como le indicaba, es necesario adaptar nuestra legislación para que todos los ecuatorianos podamos incorporarnos de la manera más práctica al mercado laboral con plenitud de derechos. Pero, ¿se incluye aquí el tiempo de las horas trabajadas o no? ¿Cambios en el tiempo? En el tema de horas laboradas vamos a ser claros. Se mantiene la jornada laboral de 40 horas semanales, de lunes a viernes, 8 horas semanales. Esa es la propuesta, esa es la idea. Y actualmente ya tenemos horarios especiales, jornadas reducidas. Lo que queremos es hacer un simple orden en este tema para tener una claridad, para que tanto trabajador como empleador puedan tener conciencia plena de cuál es el horario a respetar. Pero siempre las 40 horas semanales, pasadas las 40 horas semanales, habrán los recargos establecidos en la ley, como son el recargo por horas suplementarias el 50%, cuando sea el día de trabajo, el día de descanso, el 100%, y la jornada nocturna el 25%. Es decir, eso no varía, porque eso no varía. Se mantiene en este momento. Correcto. Pero lo que se decía es llegar a una determinada reducción de horas, es decir, un medio tiempo. Bueno, se puede actualmente a través del artículo 82, está establecida la jornada parcial permanente, y eso también se va a manejar dentro de esta reforma en forma ordenada. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial en el tema? La diferencia sustancial es hacer un orden que no existe actualmente dentro de la legislación para poder aterrizar estas horas de trabajo en fin de la productividad, en mejora de la calidad de empleo de todos los ecuatorianos, para que de acuerdo a las necesidades, siempre tomando en consideración una particularidad, el acuerdo por escrito entre las partes, es decir, que exista plena voluntad y conocimiento, tanto de empleador y de trabajador, del horario y de la prestación que van a realizarse dentro de este ¿En qué casos? ¿En casos especiales? En casos específicos, cuando la actividad económica así lo amerite. Pero, por ejemplo, yo quiero contratar a un trabajador para que solamente labore 3 horas diarias. ¿Eso lo puedo hacer? Lo podría hacer, pero tiene el problema de que el IES no le acepta una afiliación menor a las 20 horas semanales. Ya. Entonces tendría que ser por lo menos 4 horas, que por los 5 días serían las 20 horas semanales. Y en ese caso tengo que firmar un documento y aceptar. En ese caso se firma dentro del contrato específicamente cuál va a ser su horario de trabajo, el lugar donde va a prestar el mismo, se realiza la afiliación obligatoria al IES y va a pagarse la remuneración en concordancia con el trabajo que usted realice. ¿Cómo va a funcionar en el caso del teletrabajo y en los casos de los emprendimientos? Es decir, ¿ahí se respetan también las 40 horas o cómo va a funcionar? Exactamente, en el teletrabajo, que es una modalidad que estamos impulsando con mucho optimismo, porque ya en el país hoy
tenemos más de 11.200 trabajadores bajo esta modalidad. Cuando inició el gobierno del presidente Lenín Moreno eran menos de 6.000, 5.200 aproximadamente. Hoy contamos con más de 11.000 trabajadores bajo esta modalidad que permite conciliar en forma armónica la vida personal, la vida familiar, la vida estudiantil con la vida laboral. Es decir, sin dejar de tener el ingreso que necesita cada familia, cada persona como individuo para desarrollarse, pueda conciliar también con otras actividades a realizar. Esto igual se mantiene en las 40 horas que tienen que ser como el tope máximo de labores semanales para un trabajador. ¿Se va a promover, la ley pretende promover el tema del teletrabajo? La ley va a promover y va a dejar establecido claramente dentro del Código del Trabajo cuáles son las condiciones para esta modalidad contractual que está siendo muy impulsada en este momento y muy apetecida por las instituciones también, no solamente porque sea una modalidad que es novedosa, sino porque también responde a intereses de productividad. Hemos visto casos en que mejora la productividad hasta en un 45%, en casos extremos, de un trabajador que tiene una actividad más práctica dentro de su domicilio, con todas las herramientas tecnológicas e informáticas que actualmente disponemos, generan estas mejoras de productividad. ¿Pero qué condiciones debe cumplir? Bueno, debe cumplirse, como le indico, un contrato, un adendum de contrato cuando ya lo tuviera, que vaya de acuerdo a establecer cuáles son las horas de trabajo, cuáles son las funciones, la responsabilidad que tiene que cumplir, si el teletrabajo va a ser parcial o permanente, porque puede ser ciertos días a la semana o puede ser todos los días de la semana, y las condiciones en las cuales se van a emitir los reportes para que el empleador tenga conocimiento de la actividad a realizar. ¿Y en cuanto a la remuneración? La remuneración está establecida de acuerdo a la actividad que se presta. Ahora, los empresarios han pedido que exista celeridad en el tema del envío de la reforma. Usted decía, sí, en los próximos días se lo va a enviar. ¿Hay una fecha ya determinada? No, eso le corresponde directamente al presidente Lenín Moreno, pero sí hemos trabajado mucho con los empresarios, hemos trabajado mucho, como le digo, con los diferentes sectores productivos del país. Todos están a la espera de estas reformas, pero le hemos indicado que lo importante es que estas reformas se presenten en forma oportuna para que tengan el suceso querido. ¿Cómo va a funcionar, ministro, este denominado Fondo de Jubilación Patronal a futuro? Bueno, actualmente es importante destacar que la jubilación patronal es un derecho establecido y el gobierno nacional, bajo ningún criterio ni bajo ningún concepto, va a presentar propuestas que vayan en contra de eliminar derechos de los trabajadores. Es decir, la jubilación patronal en la propuesta se va a mantener. Pero hay que tener en claro algo. Hoy por hoy, la jubilación patronal se establece como un derecho para las personas que inicialmente tengan 25 años de trabajo para un mismo empleador, o que tengan 20 años, entre 20 y 25 años, y hayan sido despedidas por su empleador. En este caso hay que ser puntual y claros. Ustedes pueden conocer de primera mano con las personas que los rodean que menos del 5% de personas llegan a este beneficio de la jubilación patronal. Se establece una especie de un abismo, como hemos conversado con los trabajadores, entre los 19 y los 25 años, un abismo que es menos del 5% de los trabajadores puede cruzar. Esto por varias circunstancias, porque hay una serie de contradicciones entre la forma de calcular, no hay una periodicidad establecida, se tienen muchas dudas acerca del pago de la jubilación patronal, los empleadores no quieren cargar con el tema de saber hasta cuándo termina este pago, los trabajadores de igual manera tienen ese temor a los 19, 20 años, decir, ¿me van a despedir o no? ¿Hay un vacío en la ley, dice usted? Más que un vacío, hay contradicciones en la aplicación de la norma. Ya. Pero lo que queremos hacer es un fondo directamente, que sea consensuado ya entre trabajadores y empleadores, en el cual desde el primer día, sin importar el empleador que usted tenga, se haga un aporte a una cuenta individual propia del trabajador en un fondo público-privado que éste elija, y que esta cuenta vaya teniendo sus réditos y pueda ser retirado a los 25 años de aportes o cuando tenga algún tipo de jubilación por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero ahí ya no necesitaría entonces pertenecer a un solo empleador. Exactamente, es una ventaja. Esto lo que queremos es que todos desde el primer día tengan derecho a esta jubilación patronal. Les pongo un ejemplo: usted trabaja para el canal A 10 años para el canal B, 10 años para el canal C y 10 años para el canal D, ha laborado 40 años, tendrá derecho lógicamente a la máxima pensión por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero por parte de la jubilación patronal no va a tener ningún derecho porque nunca laboró 25 años para un mismo empleador. Con nuestra propuesta queremos que todos los trabajadores desde el primer día gocen de sus fondos de jubilación y lo tengan visto claramente cuál es el valor, cómo va incrementándose día a día. Ministro, desde que se habló de estas reformas laborales, comenzaron ciertos criterios en pro y en contra de este tema, y quizá uno que tenía mucha fuerza es el de la posibilidad de vulnerar derechos a través de estas reformas. ¿Cómo garantizarán ustedes que esto no se vaya a dar?
Bueno, primero porque todas las reformas han sido consensuadas y van de acuerdo a la voluntad de las partes, siempre su aplicación, como le indicaba, por ejemplo, en el tema de horarios, de jornadas especiales, siempre precautelando la voluntad de las partes, inicialmente. En segundo lugar, jamás el gobierno va a presentar reformas que eliminen algún tipo de los derechos ya establecidos en favor de los trabajadores, porque el derecho laboral es progresivo y mantiene todo en vigencia sus propuestas y sus mejoras. Y finalmente debemos recordar que lo que necesitamos hacer es actualmente evitar la informalidad y el subempleo, que es el principal problema del Ecuador. Un poco más allá del desempleo, que está en una tasa del 4.2, menor al promedio de Latinoamérica, pero que igual es importante atacarlo. El principal problema del Ecuador es el subempleo, la informalidad que vivimos actualmente, y a través de estas modalidades vamos a dar las herramientas para que no exista esta informalidad, para que no haya excusas al momento de tener una relación plena y formal, y que todos los ecuatorianos puedan gozar de todos los derechos. ¿Y con esto se eliminará el desempleo y se creará fuentes de trabajo? Bueno, vamos a crear fuentes de trabajo no solamente con estas herramientas como son las reformas laborales o la seguridad jurídica a través del Código del Trabajo, sino también a través de otras reformas que se están planteando, como ustedes conocen, reformas tributarias, el incentivo económico de la banca pública a través de préstamos a emprendedores, préstamos a nuevas inversiones en el país, y como les digo, la seguridad jurídica que va a traer inversión nacional y extranjera que pueda decantar indudablemente en nuevas plazas de empleo para los ecuatorianos. Ministro, ¿ustedes tienen algún tipo de estadística de referencia de cómo se están manejando los empleadores frente a los trabajadores? Es decir, ¿cómo están funcionando las empresas en cuanto al respeto a los derechos de los trabajadores en este momento? Bueno, actualmente nosotros hemos realizado, como le indicaba, el año pasado hicimos 16.000 inspecciones aproximadamente. En lo que va del año hasta el mes de agosto ya hemos superado este mismo número, o sea, hemos incrementado el control fuertemente para evitar algún tipo de distorsiones en materia laboral. Siempre nos hemos topado con que hay algún tipo de inconformidad por parte de los trabajadores, hay algún tipo de incumplimiento, se sancionan, pero la gran mayoría de los ecuatorianos, tanto empleadores como trabajadores, nos gusta cumplir la normativa, nos gusta estar al día, y si hemos cometido algún error, hacemos las correcciones del caso y cumplimos con las mismas. ¿Cuáles son los, diríamos, errores o cuáles son las faltas que cometen comúnmente las empresas? Porque hay empresas que en determinado momento, por ejemplo, no afilian a sus trabajadores. La principal falta, más allá de la falta de afiliación, que puede constituirse en alguna contravención sancionada con una pena incluso de prisión, la principal falta es la falta de registro de los contratos, de tener un contrato por escrito. Y esto va siempre en beneficio del trabajador, porque cuando no hay las condiciones establecidas diferentes, cuando no se tiene un contrato por escrito, siempre se tienen las mejores condiciones para el trabajador, es decir, se tendría un contrato por indefinido, se tendría jornadas de lunes a viernes de 8 horas diarias, es decir, las mejores condiciones para el trabajador. Lo importante resaltar es que siempre es necesario tener contrato por escrito, tener un reglamento interno vigente, un reglamento de seguridad industrial al día, que permita tener claramente establecidas las relaciones laborales, la forma, los derechos y obligaciones que tienen tanto trabajadores como empleadores para poder desempeñar su relación laboral. Ministro, hablemos un poquito de la situación que estamos viviendo en este momento, justamente en el tema laboral, a propósito del advenimiento de ciudadanos venezolanos de nuestro país. ¿Cuál es la situación al momento de los trabajadores venezolanos? Bueno, todos los trabajadores en el territorio nacional tienen que cumplir con la normativa establecida, y todos los empleadores, al momento de realizar una contratación de una persona, tienen que cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley. Es decir, que tienen que tener afiliación al Seguro Social, pagar por lo menos la remuneración básica sectorial unificada, que este año está en $394, pero lo importante es que los controles que estamos realizando, estamos haciendo muchas sanciones por el tema de venezolanos, no solamente venezolanos, sino de ciudadanos migrantes que están siendo explotados en algunos casos, laborando sin las condiciones necesarias, y eso se está tomando muy en forma las cartas en el asunto para tener una resolución definitiva que permita acabar con este mal del tema de migrantes que no cumplen con todos los derechos y con todas las obligaciones establecidas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay empresas, establecimientos, locales, negocios que contratan a venezolanos que no tienen la documentación? Porque ese es un gran problema acá, que no tienen ninguna documentación, no tienen un pasaporte, qué sé yo. Bueno, todos los que no cumplan con los requisitos serán sancionados sin lugar a dudas. Tenemos acuerdos ministeriales establecidos que brindan sanciones que van entre 10 a 15 remuneraciones básicas por cada uno de las personas migrantes que no tengan la documentación correspondiente, sin perjuicio de que no ser afiliados. Se comunica esto directamente
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y pueden ser sancionados inclusive, como les dije, con pena de prisión por una contravención. ¿Hay alguna línea habilitada, algún tipo de canal para que quienes se sientan perjudicados puedan acceder, ministro? Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene habilitados varios canales. En forma presencial, las oficinas que todos conocen del Ministerio del Trabajo, y en forma telemática pueden utilizar la línea gratuita 1-800-266-822. De igual manera, el canal de denuncias@trabajo.gov.es, o a través del Sistema Único de Trabajo, que también está registrado en la página del Ministerio del Trabajo, donde pueden realizar todo este tipo de denuncias de manera inclusive confidencial, no anónima, pero sí confidencial, es decir, que se pida que se mantenga en reserva el nombre de la persona que está realizando la denuncia. Ministro, vamos a casos específicos, no menos importantes. Por ejemplo, el caso de Gama Visión, Gama TV. ¿Cómo se está manejando ese asunto? Bueno, se han realizado algunas gestiones con los trabajadores, se han realizado algunas sanciones inclusive a la empresa por la falta de cumplimiento de sus obligaciones, pero lo importante es que ya se está realizando un plan integral de ejecución para poder tener una solución integral y definitiva al tema que aqueja a los trabajadores y a la subsistencia del canal en la vida. Sí, pero en este momento todavía están impagos los trabajadores. Sí, exactamente, eso le corresponde directamente a su empleador, que es directamente el canal, de tomar las correcciones. En caso de que los trabajadores sientan que están siendo vulnerados sus derechos, pueden acudir al Ministerio del Trabajo a presentar sus denuncias y se los asesorará en la forma que tienen para ejecutar y aplicar sus derechos como trabajadores. Pero ustedes no han recibido no han recibido una denuncia formal por parte de los trabajadores. Denuncia formal no, hemos tenido algunos diálogos sociales en los cuales se han llegado a acuerdos que están en cumplimiento. Ministro, ya para cerrar este diálogo, ¿qué se espera en el ámbito laboral a propósito de las reformas laborales y de lo que pueda decir la Asamblea en torno a este tema? ¿Qué se espera? Bueno, estamos seguros que la Asamblea va a tener total sintonía con el pueblo ecuatoriano, con las personas que hoy se encuentran en la informalidad o que no tienen un empleo con plenitud de derechos. Van a tener esa sensibilidad de atender estas reformas de la manera más rápida y urgente y poder dar respuesta, como les indicaba, a personas que hoy necesitan tener un empleo con plenitud de derechos. Y derivado de este empleo con plenitud de derechos vendrán los demás derechos establecidos en el Código de Trabajo, la legislación de seguridad social y demás leyes conexas. ¿Ustedes han tenido algún diálogo previo, usted como ministro en la Asamblea, para explicar las reformas, para de alguna manera hacer lobby en la Asamblea? ¿No? Algunos legisladores se han acercado, han manifestado preocupaciones por ciertos temas puntuales, más que nada por ciertos grupos políticos que pretenden a través de distorsiones generar confusiones. Y en esto, si me permite, hacer una puntualización clara para que toda la ciudadanía en general conozca de primera mano que jamás las reformas laborales presentadas por el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Lenín Moreno, van a ir en contra de los trabajadores. Jamás van a haber reformas que eliminen derechos como la remuneración, como la 13ª y 14ª remuneraciones, como las vacaciones, la participación en utilidades, ni la jubilación patronal. Todas las reformas van a buscar es que la totalidad de los ecuatorianos tengan el pleno empleo, tengan derecho completo para seguir ejerciendo su actividad y tengan, como les digo, todos estos derechos establecidos en el Código del Trabajo. Gracias, ministro, por habernos acompañado. Andrés Madero, ministro del Trabajo. Vamos a hacer una pausa en Telerama Noticias. Al volver tendremos más información. No se vayan.